Es el artículo de opinión. El artículo de opinión es un texto periodístico en el cual el autor o un autor analiza y opina sobre una temática actual o importante con el fin de despertar cierto interés en la opinión pública. El autor de un artículo de opinión emite su valoración sobre un tema y la sostiene con distintos argumentos, puesto que el objetivo principal es influir sobre los lectores para que puedan llegar a una reflexión propia sobre lo que están leyendo. Las personas que escriben estos textos suelen ser periodistas, personajes notables o que poseen cierta relevancia en un campo específico. Por ejemplo, pueden ser personas relacionadas con la política, la economía o incluso las letras. Además, estos textos pueden tratar sobre cualquier tema que el comunicador crea necesario compartir, siempre y cuando sea significativo para el público. Por lo general, no suelen poseer ningún tipo de limitación sobre la manera en la que se abordará el tema. Para poder captar la atención del receptor y para que su lectura sea rápida y llevadera, el lenguaje que se utiliza suele ser simple, conciso y familiar para los lectores. Los artículos de opinión generalmente aparecen en periódicos, en ciertos portales de Internet e incluso en medios de comunicación. Las características de un artículo de opinión son las siguientes. Primero, el autor. En un artículo de opinión se manifiesta la postura del autor sobre un tema en específico. En la mayoría de los casos, quien escribe firma el texto. Aunque se expresa una mirada subjetiva, también se puede brindar información con objetividad. La siguiente es que es un texto periodístico, argumentativo y persuasivo. El propósito aquí es brindar información sobre un evento o tema, pero principalmente transmitir la opinión del autor. Esta opinión se justifica con diversos argumentos y busca influir en la perspectiva del público sobre el tema. La siguiente es el tono formal. En estos artículos se suele usar un lenguaje formal y serio. Información verídica. Se transmite información que esté verificada y correctamente argumentada. Temas y hechos importantes. Se reflexiona sobre temas y hechos que son relevantes en un momento específico para una sociedad determinada. Público variado. Se escribe para que todos los lectores del medio de publicación puedan entender el artículo. Por lo tanto, las oraciones son cortas, con estructuras y vocabulario simples. De esta forma, la lectura es ágil y clara para todos los lectores. Existen ciertas controversias a la hora de indicar qué tipo de texto es el artículo de opinión. Sin embargo, generalmente se considera que es un género periodístico debido a que se expone un tema y se da una opinión en un contexto relacionado con el periodismo y la información. A pesar de que no llega a cumplir con las características de una noticia, tiene ciertas similitudes con esta, debido a que sus temáticas suelen estar vinculadas con la actualidad. Sin embargo, el artículo de opinión no tiene como principal foco los hechos de la noticia en sí, sino lo que el autor piensa y opina sobre esto. Estructura del artículo de opinión. Los artículos de opinión suelen ocupar poco espacio en los periódicos. Pueden aparecer en una angosta columna al costado de una noticia principal, en una carilla o en una sección específica para estos textos. Tiene una o varias palabras y hace referencia al enfoque del tema o del hecho. Es recomendable que llame la atención del lector. Introducción. Es la parte en la que se presenta el tema y la tesis, es decir, la postura del autor. El cuerpo del artículo es la sección donde se desarrollan los argumentos que sostienen la tesis. Aquí se analizan en profundidad el tema o el hecho. Por último, la conclusión. En esta parte se resumen los puntos más importantes y se ofrece una reflexión o resolución final. Ya sabemos lo que es un artículo de opinión, y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos realizar uno? Bueno, pues para esto hay una serie de pasos que podemos realizar para realizar uno de la mejor forma. El primer paso consiste en seleccionar un tema o hecho relevante, para después buscar información sobre el tema o hecho que hayas elegido. Debes buscar información en periódicos, agencias de noticias, libros, revistas y artículos especializados. Y siempre debes asegurarte de que estas fuentes sean 100% confiables. También es recomendable resumir la información para elaborar argumentos sólidos de la forma más resumida posible y concisa. Después debes determinar el punto de vista. Debes elegir qué aspectos del tema o del hecho que buscas
¿Cuáles son los que buscas resaltar y cuál es la postura que el autor va a tener acerca de esto? Y por último, puedes elaborar un bosquejo. Se debe realizar un bosquejo sobre qué información irá en cada parte del artículo. Ya que tienes esto en cuenta, tiene que haber una introducción, un cuerpo y una conclusión. Para esto, se recomienda recordar que cada párrafo debe desarrollar una idea. Otros pasos para escribir un artículo de opinión también podrían ser: escribir un borrador del artículo de opinión. Se debe escribir todo el artículo con un lenguaje claro y conciso, y preferentemente con oraciones cortas y sencillas. Además, es recomendable incluir en la introducción datos o interrogantes que llamen la atención del lector. Escribir la tesis en una oración breve y precisa. Incorporar ejemplos reales y cotidianos en los argumentos, y emplear los recursos retóricos para convencer al lector. Un segundo paso importante sería revisar el borrador. Se deben corregir los errores ortográficos y de puntuación del borrador. Además, se debe revisar que el texto sea claro. Por ejemplo, se pueden eliminar las digresiones o los datos que no aporten información o que sean de relleno para el texto. Por último, para finalizar, escribir la versión final. Una vez que se hayan realizado todas las correcciones pertinentes, se puede escribir la versión final del artículo. Para que todo lo anterior te sea de mayor ayuda y te quede más claro, te invitamos a leer algunos artículos de opinión de gran interés. Todo pasa por las redes sociales, de Diego Santos. La lucha contra la contaminación es un asunto serio, de Milagros Pérez Oliva. O también otros artículos, como lo pueden ser el escrito La ciencia detrás de los videojuegos, cómo los juegos están cambiando nuestro cerebro, de Francisco María, e igual el calentamiento global y la supervivencia, de Emi Díaz Heraz.